Hola, les había quedado viendo desde hacía días un montón de preguntas que me hicieron súper interesantes sobre las cremas y las sopas. Entonces voy a aprovechar y les voy a empezar a responder de a poquitos. Bueno, primero me preguntaron un montón sobre la textura. ¿Cómo hacer para darle textura a las sopas y a las cremas sin necesidad de utilizar carbohidratos complejos o utilizar crema de leche? Normalmente la crema de leche se ha utilizado siempre es como para finalizar las cremas, ¿cierto? Más que para darles pues como una textura muy fuerte. Lo que se hacía antes es que se hacía una salsa bechamel y en esa salsa bechamel se licuaban los vegetales y así se hacía la crema. Pero en realidad podemos lograr unas texturas súper cremosas sin hacer uso de ellos. Primero vamos a tener como presente varias cosas. En primer lugar, la relación de agua con respecto al vegetal. Entonces, si tenemos un vegetal que ahí vamos a tener como dos opciones, vegetales que son con mucho almidón o vegetales que no tienen almidones. Cuando son vegetales que tienen muchos almidones, como por ejemplo la papa, la racacha, la yuca, la uyama, ¿cierto? Eso lo que vamos a utilizar es que vamos a hacer como una parte de vegetal, háganse de cuenta, una taza, y le vamos a poner unas 3 o 4 tazas de agua. La idea es que siempre empecemos con menor cantidad de agua y que vayamos aumentando a medida que lo vamos necesitando, para que no se nos convierta esto pues en que quedó súper líquido cuando queríamos realmente tener una crema. Ahora, cuando hablamos de vegetales que no son almidonosos, como por ejemplo la espinaca o las acelgas, incluso el brócoli, ¿cierto? Ahí vamos a necesitar utilizar menos cantidad de agua. Yo les propongo que empecemos con una taza de vegetal por máximo 2 de agua y van viendo a medida que va funcionando y ahí vamos viendo si se necesita más o no. Y lo otro que se puede utilizar van a ser estos ingredientes que les voy aquí como a nombrar. Uno que me gusta mucho es el marañón. Si ponemos por ejemplo para una taza de espinaca cortada pues en trocitos, le ponemos por ejemplo un cuarto de taza de marañón a la cocción desde el principio y luego eso se licúa, el marañón va a dar una densidad súper chévere que nos va a ayudar pues como a tener una textura muy cremosa. Lo otro que puede ser muy interesante es utilizar, bueno, a mí me gusta un montón utilizar la harina de sagú, porque la harina de sagú pues es un almidón que se digiere con mucha facilidad y nos va a dar una textura súper bonita, queda muy cremoso utilizando muy poquita cantidad. Bueno, lo otro pues es que siempre vamos a licuar. Uno que también nos ayuda mucho a dar textura es la coliflor. Entonces poner un poco de coliflor dentro de la sopa va a ayudar también a que en el momento en el que la licuemos, dé bastante cremosidad. Entonces ya ahí sigue lo otro y es licuar. Para licuar necesitamos tener una buena licuadora. Entonces es como fundamental para poder hacer una buena crema, es tener una licuadora que realmente licúe bien todo lo que estamos haciendo. Entonces, si queremos hacer una crema, pues licuamos absolutamente todo el vegetal, de manera que tengamos realmente esa consistencia cremosa. Pero si lo que queremos hacer es una sopa, entonces vamos a tomar un poco, yo normalmente tomo como un cucharón, como sirviendo un cucharón, y esa lo licúo. Entonces al licuarlo me va a dar textura y voy a lograr tener una sopa que va a estar como un poquito más caladita, no tan líquida, como si fuera pues como simplemente un agua y unos vegetales nadando alrededor. A ver, espérense que yo por aquí tengo una... Ah, bueno, hay uno que me encanta que utilizar y es coger para finalizar la sopa como media taza de yogur y 1 o 2 yemas de huevo de acuerdo de la cantidad que estemos preparando. Esto lo vamos a batir muy bien y a fuego muy bajo en la olla, ¿cierto? Cuando ya la sopa está finalizada, a fuego muy bajo vamos a agregar esta mezcla. Las yemas de huevo van a hacer que se espese, el yogur normalmente nos va a dar una acidificación súper rica de la sopa que va a crear un contraste delicioso y van a ver que queda deliciosa. Es como una de mis cosas que más me gusta para darle pues esa textura a las sopas. Otra que es súper bueno también es la arveja. Si utilizamos un poco de arveja fresca, la arveja fresca pues primero nos va a dar un aporte de proteína por un lado y también ayuda un montón a espesar. Entonces poner un poquito de arveja va a ayudar también en el momento en el que licuemos pues a tener una consistencia mucho más cremosa.
Me preguntaron también sobre mezclas de vegetales, es decir, cómo hacemos para mezclar bien, como a quién mezclo con quién. Entonces, la más básica de todas, que yo creo que no la sabemos, es mezclar por colores. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, vegetales verdes, podemos utilizar espinaca, brócoli, acelga, espárragos, ¿cierto? Y todo esto vamos a hacer una crema verde. Les aseguro que esa combinación de esos mismos colores va a hacer que quede muy rica. La otra podría ser como amarilla, auyama, zanahoria, papa criolla. Entonces, si mezclamos esta, obviamente esta va a ser mucho más almidonosa. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta qué estamos buscando. Ahora, la otra forma que a mí me parece interesante de combinar vegetales es justamente para buscar esa textura de la que hablábamos anteriormente. Entonces, si yo quiero entregarle más textura, por ejemplo, a una crema de espinaca y no tengo problema con el consumo de carbohidratos, entonces voy a poner un poco de papa, no tiene que ser un montón, pueden poner 2 papitas criollas chiquitas y eso ya de por sí les va a ayudar a darle textura. ¿Listo? ¿Qué más combinaciones? A mí me gusta ya mucho es empezar a jugar, no tanto combinando mucho con otros vegetales, sino jugando con especias. Por ejemplo, coliflor con curry es una cosa de locos, entonces pueden hacer esa mezcla y van a ver que es súper rica. O por ejemplo, espárragos con hinojo es otra que es súper rica. Entonces pueden ir buscando también un vegetal con una especia y van a ir encontrando sabores que les pueden ayudar a tener combinaciones súper ricas. Algo también con esto de las combinaciones, que también se une a lo de las texturas, es que cuando utilizamos carbohidratos no solamente estamos hablando de papas o de yuca o ñame, ¿cierto? Podemos utilizar, por ejemplo, arroz cocido. Si ustedes cogen 2 cucharadas de arroz cocido que ya tenían listo de ayer, arroz integral, blanco, el que quieran, y lo licúan con su sopa, van a ver que les va a ayudar a tener esa textura también cremosa. También pueden utilizar quinoa, que ayuda un montón a tener pues como este aporte de proteínas, pero también nos ayuda con la textura y van a ver que la textura de la quinoa es súper interesante, igual que la del amaranto, porque el amaranto como tiene también un mucílago, entonces ayuda bastante como con ese proceso. Licuar, por ejemplo, leguminosas, es decir, frijoles, y si ustedes están haciendo unos frijoles y los quieren más calados, licuar un poco de los frijoles, ese inmediatamente, obviamente por los carbohidratos, nos va a dar también muy buena textura. Esta pregunta me encantó y es cómo conservar los nutrientes, porque finalmente lo que hacemos cuando hacemos normalmente una sopa o una crema es que cocinamos y recocinamos los vegetales. Entonces ahí, pues como ya sabemos, sobre todo las vitaminas que son hidrosolubles van a morir con el contacto con el agua y el calor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para poder conservar sus nutrientes? A mí personalmente me gusta mucho hacer los vegetales, el vegetal principal, hacerlo al vapor. Vamos a decir que estamos haciendo una crema de espinacas. Listo. Entonces yo cojo mi fondo, que ahora les hablo sobre el fondo. Entonces tengo en mi fondo un caldo bien bueno. En ese caldo voy a poner mis 2 papitas criollas que les dije ahorita. Eso lo dejo cocinando y mientras tanto cocino las espinacas al vapor. Una vez cocidas las espinacas al vapor, los paso a la licuadora junto con el fondo y las papas y licúo todo junto. Van a ver que el color es increíble, queda verde vivo, precioso, y ahí vamos a conservar muchísimo más todos sus nutrientes, porque la cocción al vapor lo que hace es que nos conserva todos esos nutrientes. Entonces es súper interesante. También para hacer una sopa de verduras, por ejemplo, ya no crema, sino una sopa. Tenemos entonces todo el caldo haciéndose y por lo general siempre pongo el carbohidrato adentro del caldo. Entonces ponemos ahí pues como las papitas cortadas, ¿cierto? Y lo dejamos cocinar. Y aparte hacemos al vapor la zanahoria, la arveja, la habichuela y luego agregamos a la sopa, le damos solamente una calentadita y ya va a estar lista. Con eso vamos a obtener una sopa que va a estar sobre todo, aparte de los nutrientes que se van a conservar mucho, vamos a tener también sabores diferenciados. Normalmente cuando hacemos una sopa de verduras completa, pues entonces lo que va a pasar es que la zanahoria queda sabiendo a sopa de verduras, la arveja a sopa de verduras, la habichuela a sopa de verduras, y es como un revoltijo de sabores que muchas veces no es muy agradable. En cambio, de esta manera, la zanahoria sabe a zanahoria, la arveja arveja, bueno, y van a ver que encontramos también texturas súper agradables.
Si queremos igual tener un poco más de textura, no duden en licuar un poquito de toda esa mezcla y al licuarla la agregan de nuevo a la sopa y van a ver que esto inmediatamente nos espesa un poco. También es interesante con este mismo tema conservar algunas veces, incluso en las cremas, dejar algunos pedazos de vegetales enteros, es decir, no licuarlo todo, sino que dejar también pedacitos enteros, con el fin de tener más fibra disponible, que también nos ayuda pues como en todo este tema del valor nutricional. Acabo de pensar aquí algo más que tiene mucha relación con las texturas, pero la linaza es súper buena, ya sabemos que es muy buena para la digestión, y si ponemos de pronto una cucharada de linaza en esta mezcla para las cremas, pues esto también nos va a dar como ese gel que ella tiene y va a quedar súper rico. Otra pregunta muy interesante es el momento en el que vamos a salar la sopa. Siempre que estemos haciendo cocciones prolongadas, vamos a procurar, si vamos a poner sal desde el principio, poner muy poca, para que no se vaya a aumentar esa sal a medida que el líquido empieza a bajar, ¿cierto? A mayor cocción, el líquido se evapora, por lo tanto todos los sabores se concentran más, entonces es posible que la sal quede más concentrada. Entonces vamos a poner esa sal desde el principio, pero poquita, listo. A mí me gusta cuando estoy haciendo una sopa, ¿cierto? Que va a llevar carbohidratos tipo papa o yuca, le pongo un poquito de sal desde el principio para que estos ingredientes absorban ese sabor y esté pues como saladita desde el principio. Cuando voy a hacer una crema, salo al final, porque en realidad en el momento en el que licúo, pues va a estar como la sal se dispersa por todas partes, entonces no hay ningún problema. Entonces, sopa por lo general un poquito desde el principio, sal al final cuando es una crema. Y recuerden, muy importante, si estamos haciendo una sopa de una leguminosa, es decir, de un frijol, una lenteja, un garbanzo, la sal siempre al final, porque si ponemos sal desde el principio, va a inhibir la cocción de las cáscaras y eso puede generar que nos caiga mucho más pesado en el momento de comer. Creo que esta es una de esas preguntas que todo el mundo se hace y es ¿cómo hago para variar? ¿Cierto? ¿Cómo hago para variar? Mi propuesta para esta pregunta es, cada que vayan al supermercado, que puede ser cada 15 días o lo que ustedes hagan, compren un vegetal diferente y exploren ese vegetal durante esa quincena. Entonces yo nunca compro remolacha, compren remolacha y exploren esa remolacha durante esos días. De esa manera van a ver cómo la pueden utilizar, cómo la pueden implementar. Busquen recetas en internet, busquen recetas acá en el resto del feed de nuestro Instagram, que hay un montón de cosas, y van a ver que pueden estar explorando pues como vegetales diferentes. La única forma de implementar nuevos vegetales o nuevas comidas en nuestro día a día es experimentando con ellas. Y no podemos experimentar con un montón al mismo tiempo, sino ir poquito a poco. Por eso un vegetal a la vez. Para tener una buena sopa, esta es otra de las preguntas y es cómo hacer para tener un buen sabor en una sopa de origen vegetal, donde no estemos poniendo ningún caldo de origen animal. El caldo de origen animal va a tener mucho más umami, que es un sabor que luego les explico, o hay cosas explicadas acá también, va a ser como un complemento, un bocado completo en el paladar. Entonces utilizar caldos de origen animal va a dar esa intensidad desde el principio. Cuando no lo hacemos con origen animal, entonces lo que vamos a hacer es buscar alimentos de origen vegetal que tengan ese umami. Por ejemplo, podemos tener espárragos, champiñones, tomates secos. Entonces esto lo vamos a agregar al caldo, a ese fondo desde el principio de la cocción, para que nos entregue toda esa fuerza de su sabor. Y para mí pues, que digo pues, y aquí con perdón, es mi Maggi vegetariano, es la levadura nutricional. Consigan levadura nutricional, lo pueden conseguir ya muy fácil en las tiendas de alimentos saludables, y lo que van a hacer con eso es que es como un polvito amarillo. Pongan una cucharada y prueben con sal también, le agregan sal y la levadura nutricional y van a ir viendo cómo empieza a complejizarse el sabor. Y esto nos va a dar como una fuerza súper chévere, además que nos entrega también un extra de proteínas. Bueno, y hablando sobre esto, entonces hablemos un poco sobre el fondo.
El fondo es básicamente el caldo en el que utilizamos, en el que hacemos nuestras sopas, ¿cierto? O el caldo que utilizamos para hacer salsas o lo que sea en cocina. Un fondo es un caldo. Hacer un buen fondo lo que nos va a dar es que nos da como esa sabor base, el sabor de fondo de la preparación que estemos consumiendo. ¿Cómo hacer un fondo? Se los explico en el ebook que vamos a sacar ahorita de sopas. Ahí tienen toda la explicación clarísima de cómo hacerlo. Pero si no tienen tiempo para hacer un caldo, lo que podemos hacer siempre es saltear muy bien los vegetales. Digamos, por ejemplo, que vamos a hacer una sopa de brócoli con champiñones. Entonces lo que vamos a hacer es que desde el principio cogemos una olla y vamos a poner cebolla, la salteamos, vamos a poner el brócoli, lo salteamos, vamos a poner los champiñones y salteamos todo. La idea es que esto se nos empiece a dorar. El hecho de que se empiece a dorar nos indica que hay una caramelización, por lo tanto, estamos obteniendo mucho más sabor de todos los productos vegetales. Entonces, una vez que salteemos y que se empiece a dorar, ahí sí agregamos el agua. Entonces, de esta forma es como si hiciéramos un fondo rápido, sin necesidad de demorarnos todo lo que hacemos, lo que nos demoramos haciendo un fondo. Y finalmente, una de las preguntas más importantes es cómo conservarla, sobre todo cuando queremos que nos dure mucho tiempo. Entonces, es muy importante que, bueno, yo generalmente hago sopa y la intento que hacer para 2 días, ¿cierto? Entonces, como que hoy hago para el almuerzo y de pronto como esta noche o dejo para mañana. Eso es como lo que yo hago normalmente. Cuando hago eso, la guardo en la nevera. Listo, siempre, por favor, recipiente de vidrio que cierre hermético y guardamos en la nevera. Ahora, si lo que queremos hacer es como una cantidad mucho más abundante, entonces la recomendación va a ser que dividan por las porciones, es decir, en bolsitas Ziploc reutilizables o en tarritos de vidrio reutilizables, vamos a guardar las 2, 4 porciones que ustedes vayan a utilizar en su casa y congelan. Siempre rotulen, le van a poner el nombre, sopa de espárragos y marañón y la fecha. Listo, para que sepan qué es lo que están teniendo en su nevera. Y la llevan a congelar. ¿Cuánto puede durar congelada? Yo no recomiendo congelar más de 15 días porque después yo siento que ya se están perdiendo mucho los nutrientes. Pero entonces ese es como un estimado. Y lo otro que es importante que tengan ahí en cuenta es que si hicieron una sopa que tiene papa, no la pongan no la congelen, porque la papa se va a romper básicamente por los cristales de hielo, se rompen sus células y queda con una textura como arenosa, súper maluca. Entonces solamente si la hacen licuada, ahí todo bien, pero si van a tener trozos de papa, es mejor no congelar. Bueno, y el resto de las preguntas que tengan y sobre todo para tener recetas súper interesantes, pero no solamente recetas, sino recetas con un montón de variaciones, pues los invito a que vean el ebook maravilloso que sale mañana a la venta sobre sopas y cremas para su cotidianidad, para que tengan alimentos maravillosos en su día a día. Chao amigos.